buen día a todos, ¿me escuchan bien? Ahí está. Hola Julieta, ¿cómo estás? Buen día. Genial. Hola Caro, gracias por contestar. ¿Cómo están? Buen día. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Lady, hago parte de la parte de atención al cliente. Me acompaña Mauro, Buen día. coordinador de atención al cliente, y esta vez les vamos a presentar el nuevo workshop sobre el circuito de gestión administrativa. Recuerden que si tienen alguna pregunta sobre la marcha, nos van preguntando por el chat. Nosotros frenamos y les vamos respondiendo a cada una de las consultas. Bienvenidos, y entre más preguntas nos hagan, muchísimo mejor, así no estamos hablando todo el tiempo nosotros. Los queremos escuchar también a ustedes. Bueno, comenzamos. Bueno, gracias, Ley. Bueno, bienvenidos a todos. Buen día. Vamos a presentar un nuevo workshop, en este caso orientado más que nada a la parte administrativa, circuitos de gestión. Hay un módulo estadístico dentro del sistema que nos gustaría repasar con ustedes, que creemos que puede ser de mucha utilidad. Solicitudes de fondos de administración, un circuito entre la conexión entre la parte operativa y la parte administrativa, que, que une esos lazos muchas veces que quizás quedan de gastos o de cuestiones que quedan en el aire con de las operaciones. Vamos a ver ciertas unidades de negocio, cancelaciones de comprobantes multimoneda, recibos para cancelar comprobantes en pesos, en dólares, en distintas monedas. Y por último, centros de costos, ¿sí? Bueno, en este caso vamos a arrancar por solicitudes de fondos a administración, el circuito de solicitudes. En este caso, este módulo les va a permitir solicitar, como ya comenté recién, fondos para ciertos gastos de operaciones, gastos extraordinarios que podemos llegar a tener en las operaciones desde el sector operativo, de una forma rápida, sencilla y segura, ¿no? Por sobre todas las cosas. En este caso, el sistema tiene diversas configuraciones. Puede trabajar con fondos por operación, un fondo global por cliente, y las autorizaciones que realiza o que puede llegar a realizar el sector administrativo pueden ser manuales o automáticas dependiendo de la configuración que esté preestablecida en el sistema, ¿sí? Siempre las configuraciones que se realizan en el sistema son entre nuestros clientes, los usuarios, y atención al cliente, ¿sí? Recuerden que hay muchas configuraciones que tiene Dux o Fux en este caso también, porque esto también aplica para Fux, que las tienen que solicitar a atención al cliente, a la mesa de ayuda, ¿sí? Bien, vamos a arrancar por el módulo de solicitud de fondos a administración. Abajo de cada imagen tienen la ruta donde yo voy mostrando y explicando qué es cada cosa, ¿sí? La solicitud de fondos de administración, al ingresar, van a ver varios campos. En el primero y en el principal se indica la o las operaciones que van a necesitar solicitar fondos desde el sector operativo. Siempre estamos parados del sector operativo acá, ¿sí? Al lado de la operación ustedes van a visualizar una columna que es el saldo de la operación. Ese saldo puede aparecer en rojo o en verde, ¿sí? Dependiendo si está en negativo o en positivo. Y al hacer clic arriba del saldo van a ver un pop-up con ciertos documentos o hitos que tuvo la operación. Anticipo, si ya tuvo un gasto, ¿sí? Si tiene un gasto en alguna orden de pago provisoria. Bueno, eso está atado al fondo por operación o al fondo global que se configura en el ABM del cliente, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Esto es más que nada para saber si de antemano esa operación ya tuvo varios gastos o el cliente, por sobre todas las cosas, estamos en rojo, ¿no? Perdón, Sí. aclaro una parte. Tengamos en cuenta que la solicitud de fondos de administración es como un canal de vía de comunicación entre la parte operativa y la parte administrativa. La solicitud de fondos de administración siempre la va a iniciar una persona operativa, que es quien va a necesitar la plata, y se la va a pedir a la persona administrativa. Entonces, para entender de dónde viene el inicio de esto. Mm. Una cosa, donde dice saldo de OP, sí, lo vemos en verde, es porque este cliente tiene dinero a favor, ¿sí? Es porque aún dentro de los fondos o del límite que tiene de fondos, va a tener dinero. Si le hicimos una solicitud anterior y, por ejemplo, ya me pidieron 6.000 pesos para esta misma operación, yo voy a empezar a ver que empieza a disminuir ese fondo que tiene, y si ya se gastaron completamente los fondos, voy a ver ese saldo de OP en rojo. ¿Sí? Esto es como una manera visual de alertarnos y de decir, ok, no, este cliente no le puedo dar más plata porque en realidad me está debiendo, ¿sí?
O si la veo en verde, bueno, puedo habilitarlo. Eso también depende de cada cliente, ¿no? Para tener en cuenta. Bien. En este caso, una vez que se aprueba o se quiere guardar la solicitud de fondos, el sistema tiene como opción la intervención de un supervisor. ¿Sí? Esto es configurable siempre que intervenga una persona. Supervisor me refiero a una persona administrativa. ¿Sí? O que el sistema, una vez que aprueban o guardan la solicitud de fondos, haga una aprobación automática dependiendo del límite de crédito que tenga pactado y acordado con el cliente en la ficha administrativa. ¿Sí? Una vez que se solicitan los fondos, la persona que solicitó, perdón, le llega un mail al sector administrativo o la persona designada o configurada, ¿sí? Que en este caso, quién solicitó los fondos, para qué operación, ciertos datos de la operación y si solicitó qué tipo de medio de pago, transferencia, web, cheque, etcétera, ¿sí? El importe. Esto es una notificación que en teoría le debería llegar o a un supervisor o al sector administrativo, dependiendo de cómo está configurado. Dentro de la VM del cliente, de los datos administrativos, acá se va a poder establecer el límite de crédito para el cliente. Si en este caso se acordó con el cliente hasta 1 millón de pesos, por ejemplo, y el mismo va a aplicar en forma global y no por operación. Esto es lo que les mencionaba anteriormente. Acá, si ustedes piden por varias operaciones de ese cliente, hasta que no se supere, acá corregime la ley, hasta que no se supere el 1 millón de pesos o lo pactado, ese saldo les va a aparecer en verde y esto va a jugar con las aprobaciones automáticas dentro del Correcto. sistema. No sé si hay alguna pregunta. No, por ahora no tenemos ninguna pregunta. Bien, perfecto. Dentro de una vez que se solicitan los fondos, ¿sí? Hay un sector en administración, registración de caja y bancos, egreso y transferencias, hay autorizaciones, que estas autorizaciones son manuales. Parte del sector de administración va a ingresar a este panel. Obviamente, antes de esta pantalla hay ciertos filtros para aplicar, filtros por sucursal, filtros por operación, por cliente, etcétera. Van a aparecer todas las solicitudes, van a visualizar el límite de crédito, como marco ahí en amarillo, ¿sí? Y seleccionando todas las autorizaciones que quieran aprobar, ¿sí? Las van a seleccionar de la parte izquierda de la pantalla y abajo con el tilde verde la van a poder autorizar, ¿sí? Acá tenemos una pregunta. ¿Puedes volver para la de atrás, por Sí, favor? obvio. Bien. Acá nos preguntan qué significa el límite de crédito en negativo. Es decir, se puede tener el límite de crédito en negativo o en positivo para determinado cliente. Si lo tengo en negativo, quiere decir que tiene un rango que yo le permito de pasarse o de excederse, por ejemplo, acá 1 millón de pesos en las operaciones, ¿sí? Es decir, que yo le doy un ranguito menor para que pueda tener ese dato. También puede ser positivo, o sea, acá puede ser negativo y positivo este límite de crédito en pesos, como para tener también, dependiendo de cada cliente, no frenarlo, si llega a 1 millón y me debe un poquito menos, no, bueno, tenemos una cierta tolerancia con cada uno de los clientes, obviamente dependiendo, para poder tomarlo desde acá. Hola Ariana, tenemos otra pregunta. Gracias por preguntar, así no hablamos nosotros solos. Hola, buen día. ¿Cómo se configura ese límite de crédito? Ese límite de crédito lo configuran ingresando a la VM de clientes, ¿sí? En la parte inferior tienen la ruta para que lo puedan visualizar. Siempre desde la VM de cliente, en el dato administrativo, hacia la parte derecha está el límite de crédito en pesos, ahí donde está marcado en amarillo. Ahí es en ese campo donde pueden colocarlo tanto en positivo o en negativo. Hola José, sí, Lady, ¿el límite de crédito es para operaciones o es el total de la cuenta corriente que tiene de límite de cliente? Es el total de la cuenta corriente, ¿sí? Porque acá yo le estoy dando globalmente el total para la cuenta corriente, pero tanto para las operaciones también. O sea, es para las dos cosas. ¿Se entendió la pregunta? Perdón, las respuestas. Avísenme si tienen alguna. Genial, gracias, José. Si no soy clara también, si no somos claros. Bien, avanzamos. Bueno, acá estamos en la parte de autorizaciones.
Una vez que la parte administrativa autoriza esa solicitud de fondos o las solicitudes que correspondan, le va a llegar un correo a quien la solicitó inicialmente, a la persona de la parte operativa, datos de la autorización, ¿sí? Para qué operación era, etcétera. Y una vez realizada esa autorización, acá ya esto interviene la parte administrativa, no me salió la palabra, donde va a ingresar a otro punto de la parte del menú de administración, registración de caja y bancos, egresos y transferencias, conversión en orden de pago, y acá tienen tres opciones para poder convertir esas solicitudes autorizadas en una orden de pago provisoria, una orden de pago directa o directamente una orden de pago a proveedor, ¿sí? Cada punto y cada tilde que está marcado con el globito los va a derivar al menú correspondiente de registración. ¿Sí? ¿Sigo? Sí. Bien, perfecto. Dentro de la cuenta corriente, esto es importante destacarlo, ¿sí? Cuenta corriente de clientes detallada, hay un filtro, el filtro de gastos no facturados, que van a poder agregar órdenes de pago provisorias y solicitudes autorizadas. Y esto es importante saberlo también, porque dentro de la cuenta corriente también pueden tener un detalle de estas solicitudes que van pidiendo y autorizando, ¿sí? Seleccionando esa opción que marco en azul, van a aparecer de este modo, ¿sí? Las solicitudes aprobadas. Si hacen un clic arriba del link que dice solicitud 28, 29, etcétera, del número de la solicitud, les va a abrir un pop-up y les va a mostrar lo que está aprobado. ¿Sí? Bien, resumen de cómo funcionan las solicitudes de fondos. ¿Sí? Pueden tener cuatro tipos de configuraciones. Recuerden, las configuraciones se pueden acordar con atención al cliente, la parte administrativa. Se realiza una solicitud de fondos, se va a tener en cuenta el fondo fijo, en este caso. Puede haber una autorización automática y una conversión en orden de pago directa, provisoria o a proveedor. ¿Sí? Después puede haber una solicitud de fondos, se va a tener en cuenta el fondo fijo, puede haber una autorización manual, que es lo que vimos recién, donde entran al punto del menú y autorizan todas las solicitudes de forma manual, y una conversión en orden de pago, cualquiera de las tres opciones. La tercera opción es solicitud de fondos fijos, perdón, solicitud de fondos sin fondo fijo, ¿sí? Acá directamente el cliente no tiene fondo fijo. Autorización automática, directa, sin intervención de una persona administrativa, y conversión en orden de pago, y de igual forma solicitud de fondos sin fondo fijo y autorización manual. ¿Sí? Cualquiera de las cuatro opciones es viable y dependiendo de lo que ustedes necesiten, se puede configurar el sistema para que trabaje de ese modo. ¿Mm? Bien, no sé si quedó alguna consulta. Sí, vamos a, si quieres volver a la pantalla donde estaba el crédito, el límite de crédito, así por aquí. ¿Al ABM de clientes? Sí, Bien, vale, vamos ahí. Ahí. bien. Nada más para aclarar que este límite de crédito es por operación o por cliente. Me pasé de comentarles, fíjense que en la primera línea amarilla está tipo de anticipo operación, ¿sí? Tengo dos opciones, tengo la individual y tengo la global, ¿sí? Si es individual va a ser la que es tomada por operación, y si es la global va a aparcar todo el tema todo el límite de la cuenta corriente en pesos. Entonces, si es por operación, yo le puedo poner que en la parte tildando individual, que el límite de crédito de pesos por operación va a ser de 1 millón de pesos, menos de 1 millón de pesos en este caso. Si la pongo global, va a ser entonces 1 millón de pesos para toda la cuenta corriente. Ujú. ¿Tienen alguna pregunta más, alguna consulta? Ahí está, Aileen. Hola, Aileen, buen día. ¿La configuración es general o puedo asignarle a un cliente solicitud de fondo manual? Bueno, Y otra automática, y otra quizás. automática. Es por cliente. Tienes que ingresar a cada uno de los ABMs de cada uno de los clientes y configurarlo dependiendo del negocio que tengas con él o del límite que puedas llegar a tener con cada uno. Y creo que ahí, a ver, subime la pregunta. Creo que ahí está hablando, Ailén, estás hablando de las autorizaciones, que algunas pueden ser automáticas por cliente y otras manuales por cliente. Confirmame si es eso, porque si no me equivoco, eso también es configurable. Que sean Sí, con las por autorizaciones. las autorizaciones automáticas para ciertos clientes y para otros no. Claro, sí, son automáticas. Puede ser para unos sí, para otros Sí, no. por las autorizaciones, correcto.
Hola Andrea, buen día, me estoy sumando tarde que haga el workshop. Sí, vamos a, ni bien terminemos, van a tener el workshop subido en YouTube, no te hagan problema. Con gusto. Bien, bueno, avanzamos. Bueno, si no quedó claro alguno de los puntos de la autorización, de las solicitudes, perdón, nos consultan al chat. Bien, vamos al módulo estadístico. ¿Sí? El sistema tiene infinidad de estadísticas o infinidad de consultas que les pueden llegar a servir. El módulo estadístico lo tienen en la parte administrativa. Van a poder obtener resultados por operación, básicamente obteniendo ganancias o pérdidas de las operaciones, filtrado por cliente, etcétera. Después tienen resultados por clientes, promedio de días de facturación, rankings de clientes, bueno, varias consultas que consideramos que les pueden llegar a ser de utilidad. Algunas de ellas están acá y otras las tienen dentro del módulo estadístico que obviamente abarcar todo el módulo estadístico que tiene el sistema es bastante extenso, ¿no? Creemos que lo más importante lo van a tener acá, ¿sí? Por ejemplo, necesitamos saber cuál fue la utilidad por operación de un periodo determinado. Obviamente, este es el resumen de ganancias y pérdidas por operación. Abajo, en la parte inferior de la foto, tienen la ruta de lo que estoy hablando. Acá van a poder filtrar por lo que necesiten, obviamente, fecha de inicio, fecha de oficializado, fecha de facturación, cliente determinado, INPO, EXPO, etc. Una vez aplicados los filtros, el sistema les va a mostrar todas las operaciones, ¿sí? Del periodo que indicaron y van a tener como resultado lo más importante, una columna con los ingresos, ¿sí? Una columna con los egresos y una utilidad total de la operación y el porcentaje de la utilidad de esa operación. Entonces ya acá rápidamente van a conocer las ganancias o las pérdidas de determinada operación. Ahí, Sí, les aclaro antes de si quieres ir para adelante vuelvo a la solicitud de fondos. sí, no la anterior, ahí está. Acá. Como primero y principal, nosotros, el sistema cuenta con varias opciones de configuración para dar por facturada una operación, ¿sí? O sea, hay algunos clientes, algunas personas que para ellos realizando una factura con que no tenga el honorario no es el fin de su operación. Hay algunos, entonces, nosotros podemos configurar para que sea el documento que dé por facturada una operación, la factura, o depende de lo que ustedes necesiten. En la parte de abajo, si logran ver, esto lo van a ver después ustedes en su sistema, un documento que da por facturado una operación puede ser una factura, una nota de débito o una rendición. Pero si nosotros hacemos una rendición, para nosotros no está facturada la operación o no está terminada. El verdadero fin es cuando se hace el honorario de la factura, que es ahí donde digo, ok, ya mi operación está terminada. Estas tres opciones son configurables y si ustedes lo necesitan, nos mandan un mail, nos consultan y nosotros podemos realizar ese cambio dependiendo de lo que necesite cada uno, ¿sí? Esto es importante aclarar, porque todos trabajan de manera diferente y por ahí no todos quieren que se dé por factura una operación con una nota de débito. Eso para tenerlo en cuenta. Nos preguntan, les decimos, mira, ¿tienes esta configuración? Ok, la necesito cambiar por tal cosa, también lo vamos a hacer. Hay otra configuración que se hace. Yo puedo determinar si se factura el código honorario, o sea, yo puedo hacer 15 facturas, factura, pero hasta que el honorario no esté facturado, la operación no termina. Eso también por concepto lo podemos configurar. Hay un montón de configuraciones. Ujú. En este módulo de resumen de ganancias y pérdidas hay que tener muy en claro que hay a veces donde nosotros facturamos una operación en 5 meses. O sea, yo la puedo facturar desde enero, le hago una factura en enero, febrero, marzo, abril. Siempre este módulo va a tomar la primera factura que se hizo la operación. Bien. ¿Avanzamos? Ya que tengo una pregunta. Ok. Esta parte, sí. Ahí tengo una pregunta, me preguntan si es configurable que se tome la primera o la última factura. Sí, se puede configurar de que se dé por facturado que se tome la primera factura que se le hizo a la operación o la última. Ahí está, respondiendo a tu pregunta. Claro, en realidad toma una la factura, hola Mariela, ¿cómo estás? Te respondo, sí, toma una factura, pero te la va a mostrar, o sea, es decir, dentro de la estadística de la ganancia y pérdida va a tener la acumulación de las 5 facturas, pero va a decir, ok, sí, determinando si es la primera o la última, es la que va a determinar cuándo se da por facturada.
Pero obviamente en este resumen de ganancias y pérdidas, si hiciste 5 facturas, van a estar todas englobadas en la primera o en la última, por así decirlo. Listo. Con gusto. Muy bien. Bien, yo lo que quería agregar de esta pantalla, que al final de las columnas hay un botón de PDF que les muestra el resumen de los ingresos, los egresos y la utilidad final de la operación, ¿sí? ¿No? No lo muestro acá, si mal no recuerdo, no lo muestro acá, pero al final de las columnas tiene más información, obviamente, y hay un botón de PDF para consultar puntualmente y ver en detalle los ingresos, los egresos y todos los documentos, ¿sí? Que Ahí tiene la tengo operación. otra pregunta, Mau. Bien, bueno. Hola Alejandro, sí, nosotros hacemos, la consulta de Alejandro es, nosotros hacemos rendiciones, ¿eso también se suma? Sí, todos los documentos que se encuentren dentro de la operación van a sumar a la operación, por la redundancia. Lo que determina en realidad si se da por facturada es esto que yo les decía, la configuración de factura, nota de débito, rendición, ¿sí? Pero todos los documentos que se encuentren dentro de esta operación van a impactar dentro de la utilidad. Las notas de crédito van a descontar, las notas de débito van a sumar y van a estar todas englobadas dentro de esta rentabilidad. Aprovecho esta pantalla y les muestro. Fíjense que tenemos la columna número. Esa columna número es la factura. Por ejemplo, si se ubican en la primera línea de la primera operación, dice número 7050. Esa puede ser la primera o la última factura de la operación, pero es la que me muestra el sistema que está dando por facturada la OPE, ¿sí? Pero después en la utilidad, en los ingresos, en la utilidad va a estar todo el conjunto de documentos que la conforman. Es como modo visual más en realidad. Alejandro pregunta, por lo que yo lo consulté usualmente y me suma doble lo de la rendición. No, a ver, habría que revisarlo, pero siempre te va a tomar, te tiene que sumar, obviamente si es rendición una, va a tener que sumarte la rentabilidad de un solo documento. Cualquier cosa, si tienes algún caso puntual, si quieres lo revisamos, pero en principio el funcionamiento es por cada documento suma. Ujú. Bien, muy bien. La segunda consulta que les ofrece el sistema es el resumen, la utilidad por cliente, similar al anterior, ¿sí? Este ya es un poco, es por cliente directamente. Rentabilidad por cliente. ¿Cuáles son los clientes que pueden llegar a ser más rentables para la empresa? En la parte superior de la pantalla están los filtros que pueden aplicar y en la parte inferior el sistema les muestra la cantidad de documentos, por ejemplo, facturados o emitidos, por llamarlo de alguna manera, del periodo que solicitaron, cantidad de documentos con honorarios, porque acá se puede, como ya saben, en la ficha administrativa tienen diversas formas de configurar el sistema con la facturación múltiple, ¿no? Me refiero. Entonces, cantidad de operaciones facturadas, cantidad de operaciones abiertas, etc. Entonces, esto le saca una utilidad más que nada por cliente. ¿Mm? Bien. Acá tengo una pregunta de Daniel de Banfield. Ujú. Ahí les voy a dar. ¿Qué significa operaciones cargadas? Las operaciones cargadas son las operaciones que están iniciadas en el sistema, es decir, que se dieron inicio, pero hace un contraste este resumen de utilidad. Por ejemplo, si tengo 10 operaciones cargadas, pero facturé 8, por así decirlo. Entonces, este cliente tiene 10 operaciones cargadas iniciadas en el mes o iniciadas en este filtro que lo coloco, pero de esas 10 hay facturadas 8. Aquí tengo otra pregunta de José Adrián. ¿Cómo calcula el sistema en el módulo de estadística el promedio de pago por cliente? El promedio de pago por cliente lo toma desde con la fecha de vencimiento. Primero, tiene varias cuestiones. Toma la fecha de vencimiento de la factura contra la fecha del recibo que se genere para esta factura. Entonces, hace un promedio de cuántos días tardó mi cliente desde el vencimiento de la factura hasta que me hace este pago. ¿Se entiende? Recordemos que los días de pago, los días de los vencimientos de los comprobantes de las facturas, se configuran dentro del ABM administrativo del cliente. Si en la Claro. ficha administrativa del cliente se configura el vencimiento de la factura, notas de débito, etcétera. Entonces ahí pueden especificar y apenas facturan, empieza a correr el vencimiento
de este tipo de informes o de la cuenta corriente impaga, etcétera, ¿no? Claro, todas las configuraciones de los pagos siempre desde la ABM para tenerlo más claro. Correcto. Acá Carolina nos pregunta, hola, a veces la fecha del recibo no coincide con la fecha del pago. La fecha del recibo no coincide, es decir, que le cambian la fecha del recibo en la parte superior, para entenderlo un poquito más, la fecha del recibo no coincide con la fecha del pago. Sí, o sea, si recibiste el pago hoy, pero la fecha del recibo la hiciste con la fecha de ayer porque te ingresó en el banco ayer. Es eso lo que ahí no entendí. Avanzo mientras me contesta Caro. ¿Querés? José, está claro, pero todos los números que muestra antes ese informe, no, ¿de dónde salen? Claro, esos números que muestran dentro de este resumen por utilidad salen de este cálculo que te digo. O sea, siempre va a tener en cuenta la fecha de vencimiento y la fecha del pago. Otra pregunta, ¿qué significa si te pagan un peso a un día? Un peso a un día. O sea, que esté contado, o sea, como si te pagaran de contado, un peso a un día. Sí, sí, como de contado. Ahí está, Carolina pregunta, ¿puede ser un cheque diferido? Sí, el método de pago, claro, el método de pago es indistinto, por así decirlo, porque si bien tú le puedes colocar un cheque diferido, un pago con banco, un pago con caja, siempre se está registrando un pago, es decir, como que el sistema dice, ok, ya me pagaste esta factura. Después, con qué método de pago se haga es diferente. Si ya se registra un pago para esa factura, lo va a tomar independientemente del método de pago. José me pregunta, el resto lo entiendo. ¿Cómo funciona la fecha de recibo con fecha de factura? La fecha de la confección del recibo, o sea, si haces dependiendo de cuántos días tarda, o sea, de la fecha, por ejemplo, para ser un poco más clara. Si la factura tiene fecha de 16, ¿sí? De ayer, y la fecha del recibo es hoy, el pago va a ser prácticamente inmediato, voy a tener un promedio muchísimo más corto en el pago. Si la factura fue hecha ayer y el pago me lo hicieron casi a fin de mes, entonces el promedio de pago de este cliente van a ser casi 15 días. Pues mucho diferido. Sigo con las consultas. Caro, ahí está. ¿No puedes responder tu consulta? Pero si ves el reporte tiene una serie de cálculos antes de llegar a los días. Pero lo vemos después. Dale, si quieres, si tienes algún caso puntual, José, nos lo pasas y lo vemos para ver cuál es el cliente o que necesitas ver en profundidad. Sí. Bien, bueno, seguimos. Acá, esto es la consulta anterior, ¿sí? Tiene muchas más columnas el reporte, una vez que lo solicitan, ¿sí? Es más que nada para llegar al final y poder ver la utilidad por cliente y la diferencia entre lo grabado, lo gastado que está grabado, facturado, etcétera, ¿sí? La siguiente consulta es el análisis que podemos saber, querer tener de los honorarios facturados en función a las bases imponibles importadas o exportadas, ¿no? Esta consulta está dentro del ranking de facturación, ¿sí? El módulo estadístico dentro del sistema, ¿sí? Todo lo que estoy hablando está dentro de administración, facturación, estadísticas, ranking, ¿sí? Ahí pueden, obviamente, filtrar por lo que necesiten, pero, por ejemplo, el ranking de facturación por clientes para saber o analizar los honorarios facturados en función a las bases imponibles importadas, exportadas, lo tienen del siguiente modo, ¿sí? Les tira el sistema, les muestra el porcentaje de base imponible y ahí les muestra el porcentaje de los honorarios facturados, ¿sí? Otra de las consultas que tiene el sistema es si el sistema puede ayudarnos a determinar el tiempo promedio que demoramos en facturar las operaciones. Esta consulta es muy requerida por nuestros clientes. Por ejemplo, ¿cuánto tardan en facturar una operación entre que se oficialice se factura o entre que se despachó a plazo y se facturó? ¿Sí? Acá
el módulo estadístico varios que tiene el sistema, también pueden obtener esta información, ¿sí? Acá tienen, lo que yo les voy a mostrar ahora es promedio de días de facturación por operación, ¿sí? Es bastante extensa la consulta, que está en la parte inferior de la pantalla, pero si yo sigo un poquito más, vamos a tener el cálculo de días entre el precumplido o la fecha plaza y la facturación, y la carga u oficialización y la facturación, ¿sí? El sistema acá saca el cálculo de días y en la anteúltima columna es la facturación cobranza, ¿sí? Cuánto, esto que quizás también hablaba Ley, la fecha de vencimiento de los comprobantes y la Claro. emisión o la cancelación de ese comprobante con un recibo, con pago factura. Claro, acá por ahí, José, claro, por ahí, José, esta parte también es la que estás consultando. Fíjate que la columna facturación cobranza vas a tener también el promedio de días que se puede tardar, por Mm, ejemplo, en facturar esta operación, en facturar y en pagarla, ¿no? La operación. En este módulo también te puede servir para tener más información. correcto. Porque me dice que muestra el tema de cobranzas, ese punto. El tema, ¿qué parte de cobranzas? ¿De la parte anterior, José? ¿De la estadística por cliente? Claro, Nos están llegando bastantes consultas. están preguntando todos. Aguardan un segundito, estamos. Sí. Le quiero responder a Carolina antes de que ahí me estaba consultando. En este caso, el tema de la fecha que toma para sacar la estadística y los promedios va a ser la del recibo, ¿sí? Repito, no importa con qué método de pago lo paguen, por ejemplo, para el sistema, la fecha del recibo es la que va a ponderar sobre todos los métodos de pago que se realicen. Entonces, como lo dije anteriormente, si la factura tiene fecha de vencimiento, toma la factura de la fecha de vencimiento y después va a tomar la fecha del recibo. No toma, como me preguntabas, no toma si el cheque está diferido a 2 meses, no es que en 2 meses me va a decir, ok, esta factura ya está cobrada. Simplemente va a tomar la fecha del recibo. Recuerden también que en esta parte donde está negativo es porque también se encuentran anticipos. El sistema también va a tomar los anticipos dentro de esta estadística. José, ok, José, ¿quieres ver un caso de las cobranzas? José, si te parece, podemos verlo. Si quieres, yo te llamo y lo vemos entre los dos. Por ahí aclaramos las dudas mucho más fácil y sacamos por ahí un caso puntual que tengan ustedes. Lo vemos con un caso en vivo contigo y así sacamos las dudas de lo que tengas. Dale, ahí me anoto yo y te llamo. Listo, te avanzo. Si no, José, una cosa que puedes hacer, por favor, mandanos un mail a atención al cliente que entra como ticket. ¿Qué es lo que necesitas específicamente que revisemos o veamos juntos? Y una de las chicas te va a contactar. ¿Sí? Hacemos así, es más fácil. Claro. Bien, vamos a otro de los temas que es importante, que son los centros de costos, ¿sí? Para poder tener la posibilidad de registrar distintos centros de costos para las diferentes unidades de negocio que tenga la empresa, ¿sí? Contar con esta funcionalidad le va a dar a la empresa mayor visibilidad a la hora de conocer la rentabilidad de cada una de ellas, ¿sí? Con una configuración, esto es muy sencillo, configurar los centros de costos, van a poder obtener información más rápida y efectiva, ¿sí? De lo que estén necesitando. Los centros de costos básicamente tienen una ABM, maestros ABM, plan de cuentas, administrativo contable, centros de costos. Acá van a dar de alta los centros de costos que consideren, ¿sí? Van a poder dar de alta los que necesiten. Después, esos centros de costos se van a asociar a los conceptos, ¿sí? Acá vamos a ir al ABM de conceptos, donde le vamos a añadir el centro de costos que previamente dimos de alta. Y después ahí el sistema tiene diversas consultas para obtener, obviamente, esto avanzado y utilizado esos conceptos en las operaciones, etcétera. Yo ya estoy un paso más, me salteo a la parte de facturación y voy a la parte de consulta, que van a poder filtrar lo que necesiten dentro de los centros de costos por las diversas consultas que tiene el sistema. Obtener, por ejemplo, una consulta resumida por concepto, ¿sí? Acá van a poder ver los conceptos facturados.
unificados por centros de costos, ¿sí? Van a poder filtrar directamente por el centro de costos. Ahí yo filtré por flete, ¿sí? El sistema les va a traer todos los conceptos que están asociados, facturados, etcétera, relacionados con ese centro de costos o el honorario de despachante de aduana o distintos centros de costos que puedan llegar a dar de alta, ¿sí? Esta es una de las consultas que pueden obtener. La otra consulta es también por concepto, pero que no es resumida, es individual por concepto. Tienen listado de movimientos por concepto, también el filtro por estos centros de costos, como les menciono. Y acá sí el sistema les va a englobar todos los comprobantes unificados por ese centro de costos, así tengan asociados a los distintos conceptos, ¿no? Recuerden que entre más datos tengamos en el sistema cargados, es decir, entre más conceptos tengamos asociados a los costos, entre más centros de costos tengamos, dependiendo obviamente de cada empresa, muchísimo más limpia va a ser la información que tenga el sistema. Entonces, si quieren comenzar a trabajar con esto, lo más mejor y menos peor, por así decirlo, es que agarren cada uno de los conceptos y los configuren por cada uno. Entonces, cuando hagan una estadística final, van a tener el mejor los números. Eh, Recuerden que dentro de los listados de movimiento por concepto y en el otro listado anterior, tienen siempre los filtros para utilizar. Ujú. Pueden utilizar desde fecha desde o fecha hasta, para que les traiga solamente el límite de algún mes, por así decirlo, de un año. Depende siempre de lo que ustedes quieran consultar. Siempre sepan que dentro de cada módulo hay un montón de filtros que les pueden ayudar a afinar más las búsquedas que ustedes necesitan, como para ir trabajándolo, para ir conociendo más. Claro, ahí yo solicité solamente ese centro de costos, todos los conceptos de por ejemplo, flete y acarreo, y me trajo todos los comprobantes, todos los documentos que están asociados dentro de ese centro de costos. Bien, vamos a los comprobantes multimoneda o recibos que pueden cancelar distintas facturas, en este caso en pesos, en dólares, etcétera. Como ya comentamos, es registración de recibos o factura para cancelar los comprobantes. Van a poder cancelar distintos comprobantes, pesos en dólares, notas de crédito, ¿sí? Y pagos a cuenta. Y van a poder, el sistema va a hacer acá, cuando registren el recibo, si hay una diferencia de cambio, les va a dar la posibilidad, también esto es por configuración, después lo aclaramos, eh, poder hacer un asiento o un documento contable. Sí. Bien, aquí estoy en el recibo de pago de factura, ¿sí? Recibo de pago de factura, bueno, esta es la registración, es como ya la conocen, pero, en el botoncito de más, ¿sí? Que estoy seleccionando ahí, van a aparecer, el sistema les va a abrir una pantallita y les van a aparecer todos los comprobantes que el cliente deuda, ¿sí? En pesos, en dólares, en distintas monedas. Arriba de la pantalla, ¿sí? Van a poder van a poder filtrar por documento, ¿sí? Factura, nota de débito, etcétera, por moneda, si solamente quieren ver eh, solamente los en pesos, en dólares, etcétera, o buscar por fecha de alta. La idea acá es seleccionar todos los documentos que ustedes necesiten, ¿sí? Cancelar con el anticipo que les mandó, que les mandó el cliente, ¿sí? Y poder hacerlo de una manera más ordenada. Acá aprovecho, les comento. Primero, hay muchos clientes por ahí que no utilizan esta parte del más que está en la parte del recibo de pago facturas. Es una ayuda, sí, es bastante fácil seleccionar todas las facturas que nos están pagando utilizando el más. Porque por ahí muchos utilizan en el F2 y al tener un cliente que te está pagando 20 facturas es bastante incómodo. Entonces, esta parte del más es una practicidad terrible para cuando puedan seleccionar 10 facturas y los pasan con un solo tilde. Eso por un lado, para que lo aprovechen. Por el otro lado, tengo una pregunta que me dice si puedo pagar una NC. Al yo seleccionar con el más, ¿sí? Obviamente con el más o con el F2, el sistema me va a traer todas las notas de crédito que estén disponibles sin imputar, me va a traer recibos que estén con saldo a favor, con saldo a favor del cliente. Todo esto está disponible para que ustedes lo puedan seleccionar y sumar a este pago que están haciendo, ¿sí? Porque, por ejemplo, quieren hacer un pago, una factura, pero este cliente tiene una nota de crédito que ustedes dicen, la voy a aprovechar y la sumo.
pueden incluirla dentro de este mismo pago, dentro de este mismo recibo. Entonces, realmente en un solo clic van a poder saldar un montón de documentos ingresando desde acá. Tengo una pregunta de Lara. Hola, Lara. Hola, ¿es posible seleccionar todos los documentos con el más? Sí. Ni bien ingresas al más, fíjate que hay una columna que tiene una especie de check. Si agarras y tomas las 10 primeras o las 10 las que necesites, tildas, 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 y con el tilde verde en la parte inferior van a pasar todas a la parte del recibo. O sea, con un solo tilde vas a poder tenerlas todas en la primera pantalla. Ujú. La primera Claro, pantalla que la de atrás, ¿no? claro, en la parte de atrás. Esta pantalla, Esa pantalla. exactamente. Caro pregunta, ¿cómo podemos hacer recibos a notas de crédito de agentes? El agente tiene que estar dado de alta como un cliente en realidad, porque los recibos, en este caso nosotros los hacemos solo para clientes. Si este agente está dado de alta como cliente y tiene notas de crédito emitidas, vas a poder hacer una nota de crédito a este agente. Julieta pregunta, en caso de tener una factura con saldo a favor del cliente, ¿también lo toma? Si tiene saldo a favor, va a quedar en negativo. Ahí en ese caso habría que hacer otro paso más que sería anterior a este, que sería hacer una nota de crédito interna para que la pueda tomar el recibo. Sí, después también si tienes algún caso lo vemos, pero en principio hay que saldarlo de la nota de crédito, hacer una nota de crédito interna para que me pueda aparecer acá disponible para pagar. Lara pregunta, pero ya estando en la pantalla del más, ¿se pueden seleccionar todos los documentos de un solo clic? Sí, ni bien ingresas al más, tienes un montón de tildas todos los documentos, tildas todos en la parte izquierda y Un después seleccionar todo, me parece que está diciendo. seleccionar, esa es la Sí, palabra. Seleccionas todos los documentos y no, después tildas. un seleccionar todo no hay. Ah, Es eso. selección individual por documento Ahí en, va. en esa pantalla. No hay un seleccionar todo ni en la parte superior de la pantalla ni en la parte inferior. ¿Sí? Ahí está, eso, O sea, era eso. si tenés que cancelar, no sé, 60 facturas, tenés que hacer 60 clics, básicamente. Exacto. Si necesitas cancelar 60 facturas, se puede agregar un Un seleccionar todo, no selector. hay ningún problema. Ahí me pregunta Julieta, o sea, pasar a pago a cuentas, ahí sí, claro, sí, tienes que tener ese importe como un pago a cuenta, por así decirlo, o hacer esto que te digo, hacer una nota de crédito interna de ese saldito que le queda a la factura. Carolina pregunta, es que un proveedor que nos hizo una nota de crédito y la cargamos y luego nos hizo el pago, ¿cómo hacemos? Ah, ok, pero en ese caso es un proveedor. Ahí lo que manejamos nosotros, lo que se manejaría sería una compensación entre cuentas, porque si tienes un proveedor que por ahí es tu cliente, habría que compensar las cuentas y compensar los pagos. Excelente mejora. Excelente para la mejora el tilde, el Ah, el selector, check. perfecto, el Bueno, check. perfecto. Bien. Una vez seleccionado todos los documentos, ¿sí? Van a aparecer en la parte de la pantalla que estábamos del recibo post factura, ¿sí? Eh, una vez que graban el recibo, obviamente el sistema les muestra todos los comprobantes que generaron en pesos, en dólares, lo que están cancelando. Y una vez que guardan, acá sí hay una diferencia de cambio. ¿Qué pasa si hay una diferencia de cambio? ¿Qué posibilidades tengo de registración, no? Nosotros poseemos una configuración que cuando se genera una diferencia de cambio, cuando el sistema detecta que hay una diferencia de cambio, tenemos dos configuraciones posibles. Esto, si ustedes lo necesitan o lo requieren, nos mandan un mail y lo revisamos y lo configuramos. Entonces, tenemos dos opciones. Ni bien se genera una diferencia de cambio, el sistema les permite generar un asiento contable o generar un documento, ¿sí? Si ustedes tienen la contabilidad, directamente les va a hacer un asiento por diferencia de cambio y se cierra el recibo. Si toman la opción por documento, lo que va a hacer es hacer una nota de crédito o nota de débito dependiendo del caso y se va a generar automáticamente la nota de crédito, se va a contabilizar todo. Estas opciones son configurables, es decir, la opción configurable es que nos haga la pregunta. Si ustedes no tienen configurado que les haga la pregunta, tienen que hacer el ajuste en una cuenta de diferencia de cambio, eso lo hacen mal. Pero sepan que cuentan con esta posibilidad de que el sistema ni bien detecte esta diferencia, perdón,
Les pregunté qué quieren hacer con esta diferencia. Cuando se genera el documento de nota de débito, nota de crédito, queda en la cuenta corriente y este después lo pueden imputar ustedes donde corresponda, ¿sí? Eh, esta diferencia, esta pregunta es configurable por cliente o es a nivel general. Es a nivel general, Perfecto, listo. es a nivel. Bien, bárbaro. Bueno, no sé si queda alguna consulta más. Exacto. Sí, recuerden que el workshop lo estamos grabando, sí, lo vamos a subir a las redes, a YouTube. Ahí se van a tener que suscribir, obviamente, y si no, quien lo solicite, le podemos pasar la presentación para ya tener, ¿sí? Bien, si no hay preguntas, eso fue todo. Les agradecemos mucho el tiempo, por sobre todas las cosas, y recuerden que siempre nos pueden contactar a atención al cliente @mintech.com.ar por cualquier tipo de consulta. Administrativa, en este caso, como fue el workshop, o operativa por nuestros otros productos o demás temas. ¿Sí? Ley, te Un agradezco placer. mucho. Un placer a todos. Cualquier duda nos mandan un mail y los atendemos. Hasta luego. Lindo día. Chau, chau.